La clase pasada alcanzamos a analizar el potencial debido a una esfera no conductora. En ese caso, si es una esfera maciza, por favor, el micrófono. En ese caso, si la esfera es maciza, entonces toda la carga se deposita en su superficie y además por ser conductora, ¿no es cierto?, el campo eléctrico en su interior es cero. Pero aquí vamos a tener una esfera no conductora, entonces que en su interior va a tener carga con una cierta densidad volumétrica de carga. Entonces tratemos de determinar el potencial para todo punto del espacio. Y hagámoslo con referencia, los valores de potencial, hagámoslos con referencia al infinito, donde le asignamos el valor 0 a ese potencial. Entonces, para la coordenada radial R mayor o igual que el radio de la esfera, el campo eléctrico se comporta igual que el de una carga puntual. O sea, el campo es la constante, la carga dividido por R cuadrado y R unitario. Entonces, el potencial fuera de la esfera, hasta la superficie, se debe comportar igual que el potencial debido a una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y el potencial, entonces, va a ser 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga de toda la esfera, dividido por R. Ese es el potencial para R mayor o igual que el radio de la esfera. O sea, se comporta igual que el de una carga puntual. El potencial justo en la superficie de la esfera, ¿qué pasa aquí? El potencial justo en la superficie de la esfera tiene el siguiente valor. Llamémoslo así, Bs. Bueno, el problema entonces es ahora determinar el potencial en puntos interiores a la esfera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos ahí la esfera cargada y queremos determinar el potencial en un punto que está a una distancia r minúscula del centro de la esfera. Entonces, podemos usar como referencia el potencial en la superficie de la esfera. Entonces, el potencial de un punto es igual al potencial de la referencia menos la integral, ¿no es cierto?, entre la referencia y el punto de E punto de L. Entonces, si ocupamos como referencia el potencial justo en la superficie de la esfera, que ya sabemos cuánto vale, entonces, para determinar el potencial de este punto, tendríamos que integrar el campo eléctrico desde la superficie hasta ese punto.
Entonces, tomando esa referencia, el potencial en ese punto va a ser el potencial en la superficie, que ya sabemos cuánto vale, menos la integral desde la referencia, o sea, desde la coordenada r chica igual r hasta la coordenada r chica de e punto d. No sé si estamos claros hasta acá. ¿Me entiendes? Parece que no tengo audio. No, profe, si tiene, si tiene. Es que estamos tratando de analizar, yo creo. ¿Perdón? No escuché, perdón. No, si tiene audio, le digo. Ah, ya, gracias. Entonces, si la esfera voy a tomar este caso particular, está uniformemente cargada, con una densidad volumétrica de carga, supongamos ρ sub 0, nosotros ya determinamos cuánto valía el campo eléctrico en puntos interiores a una esfera con densidad uniforme de carga. Y ese campo, ¿qué intensidad tenía a una distancia r? Era igual a 1 partido por 3 epsilon 0, la densidad volumétrica de carga por r. ¿Y qué dirección tiene ese campo? Bueno, radial hacia afuera, si es que la carga que tiene es positiva, si la densidad volumétrica de carga es positiva. Si fuera negativa, entonces apuntaría en la dirección menos r tongo. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? Si esta está cargada positivamente, el campo eléctrico es radial en esa dirección. Entonces tenemos que integrar desde la superficie hasta un punto cualquiera. Entonces, el vector dl tiene magnitud dl y apunta en la dirección menos r tongo. Pero el dl, eso ya lo hicimos para la carga puntual, el dl es igual a menos de r. Así es que el producto punto entre entre E y dl nos queda simplemente 1 partido por 3 epsilon 0 rho sub 0 r. Y ahora entonces podemos integrar. Para no tener problemas, y me falta acá el dr. Voy a poner una variable mu acá de r'. O si quieren, si no se quieren complicar con eso, entonces voy a cambiar la forma de escribir el límite de integración. A lo mejor así queda más claro. Entonces, el potencial en el punto P sería el potencial en la superficie, que vale 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga de toda la esfera dividido por el radio de la esfera, menos esta integral. Bueno, entonces vamos a sacar todo lo que es constante de la
que no depende de la variable de integración. Entonces quedaría 1 partido por 3 epsilon rho c integral de R desde R chico igual R grande hasta la coordenada R del punto. Ahí R del punto es la coordenada a donde vamos a asignar el orden potencial. Entonces nos queda menos 1 partido por epsilon 0 rho sub 0, pero aparece un medio de la integral, así que esto es un sexto. ¿Por qué cosa? Noten que esto es mayor que eso, así que esta diferencia es negativa, entonces la voy a dar vuelta mejor y nos va a quedar que el potencial es esto. Queda eso. Entonces, ¿dónde es mayor el potencial? ¿En la superficie o en un punto interior a la superficie? Hay un micrófono abierto que está metiendo mucha bulla. En punto interior, claro. Exacto. Esta diferencia es positiva. Entonces, el potencial es mayor en punto interior que en la superficie. Bueno, y eso está bien fácil de determinar, porque es la carga total que tiene la esfera dividido por el volumen donde está, ¿no es cierto?, esa carga. El volumen de una esfera es 4/3 pi r cubo. No sé si te aclaro eso. Ya, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, y en caso de que la densidad no sea constante, si ρ fuese función de R, la coordenada R, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles serían los cambios que habría que hacer? Habría que calcular de nuevo la integral, ¿o no? Habría que calcular el campo en puntos interiores. O sea, si miramos la esfera acá, entonces, a partir de la ley de Gauss, nosotros trazamos acá afuera una superficie de Gauss esférica y vamos a llegar a la conclusión que el campo para puntos exteriores a la esfera es igual que el campo de una carga puntual. O sea, el campo aquí afuera sigue siendo la constante por la carga dividido por el cuadrado de esa distancia. Las modificaciones se van a producir aquí adentro, porque el campo ya no va a tener esa misma dependencia. Entonces, lo que uno podría hacer es utilizar la ley de Gauss acá, trazarse un volumen gaussiano, una esfera gaussiana, y determinar el flujo, que va a ser simplemente E por 4pi
R cuadrado. Igual que antes. Pero ahora tendríamos que ver cuánta carga encierra esa superficie gaussiana. Entonces, en ese caso, lo que tomamos es un casquete esférico. Entonces, la carga de Q que encierra eso va a ser ρ de R. Aquí voy a usar la variable muda, ρ de R' por el volumen de un casquete esférico, que va a ser 4pi R' cuadrado de R'. Entonces, si uno integra esto desde el centro hasta donde llega la superficie gaussiana, entonces uno puede calcular cuánta carga encierra esa superficie gaussiana. Y ahí ocupamos la ley de Gauss. Ya tenemos el flujo y entonces podemos calcular cuánto vale el campo en esta región. Y nuevamente hacemos la integración desde la superficie, la tomamos como referencia, hasta un punto cualquiera en su interior. Nosotros dejamos expresado cómo calcular el campo eléctrico aquí adentro cuando la densidad de carga era variable. Eso lo pueden revisar en los apuntes de las clases anteriores. Entonces se procede de la misma manera. No sé si eso está claro. Bien. Veamos un aspecto de energía. Energía. Entonces, si nosotros tenemos acá una carga eléctrica expuesta en una región donde existe un campo eléctrico, entonces esta carga, ¿no es cierto?, experimenta una fuerza que es simplemente el producto de la carga puesta en ese punto por el campo eléctrico. Entonces, miremos lo que pasa. Voy a dibujar así, derechito hacia allá, el campo eléctrico. Entonces, acá voy a trazar dos líneas equipotenciales. Entonces, a esta le corresponde un potencial V sub A y a esta le corresponde un potencial V sub B. Y como el campo está dirigido hacia la derecha, el potencial de A es mayor que el potencial de B. Recuerden, el campo apunta de alto a bajo potencial. Entonces, miremos lo que pasa. Supongamos que en este medio vamos a depositar cargas que se pueden mover por acción del campo eléctrico. Entonces, si nosotros ponemos acá una carga positiva, ¿hacia dónde siente la fuerza esa carga positiva? Siente la fuerza en el mismo sentido del campo. Entonces la fuerza eléctrica va para allá. Entonces, si el medio le permite que la carga se mueva, ella se va a mover, ¿no es cierto?, en la dirección del campo. Que es equivalente a decir que si decimos que las cargas eléctricas positivas en presencia de un campo eléctrico tienden a moverse en el mismo sentido del campo, es equivalente a decir que las cargas eléctricas positivas se mueven desde las zonas de alto potencial a las zonas de bajo potencial. Es exactamente equivalente. Si ahora, en lugar de poner una carga positiva, ponemos una carga negativa, supongamos de valor menos Q, entonces la fuerza eléctrica ahora se invierte. Entonces es para allá. Entonces las cargas negativas, por acción del campo eléctrico, se tienden a mover en dirección opuesta a la del campo eléctrico. O equivalentemente, las cargas negativas se tienden a mover de las zonas de bajo potencial a las zonas de alto potencial por acción del campo eléctrico. Pero eso conlleva a
a un cambio en el estado energético de la configuración. Porque imaginemos lo siguiente. Ah, lo puedo hacer así mejor. Supongamos que en ese punto lo que tenemos es un potencial de valor V sub A y aquí tenemos un potencial de valor V sub B. Entonces, si nosotros en este punto depositamos una carga positiva, entonces tenemos una energía eléctrica de configuración, llamémosla inicial, que es el valor de la carga por el valor del potencial existente en ese punto. Si el potencial de B sub A es mayor que el de B sub B, entonces sabemos que esta carguita positiva se va a mover para allá. Y en algún instante esa carga positiva va a encontrarse en ese punto donde el potencial vale B sub B. Entonces la energía eléctrica de esa configuración, la voy a llamar U sub F, va a ser simplemente Q por el potencial de B sub B. Entonces, el movimiento de cargas positivas de las zonas de alto potencial a las zonas de bajo potencial, eso va acompañado de un cambio en la energía eléctrica. Entonces, el cambio de la energía eléctrica, llamémoslo así, delta U, es la diferencia entre la energía final y la energía inicial. O sea, delta U es igual a Q por el potencial de B menos el potencial de A. Pero B sub A, B sub B menos B sub A es una cantidad positiva o negativa esa diferencia. Negativa. Esta diferencia Negativa. es negativa, menor que cero. Negativa. Esto implica necesariamente entonces que delta U es menor que cero. O sea, cuando cargas positivas por acción del campo eléctrico se mueven de alto a bajo potencial, eso va acompañado de una disminución de la energía eléctrica disponible. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de considerar el movimiento de una carga positiva, consideramos el movimiento de una carga negativa? Entonces, acá vamos a tener el potencial del punto A y aquí vamos a tener el potencial del punto B. Y vamos a suponer que el potencial de A es mayor que el potencial de B. Entonces, si ponemos acá una carga negativa, entonces, ¿cuánta energía eléctrica tenemos inicialmente? Es el valor del potencial por la carga puesta en ese punto, o sea, va a ser menos Q por el potencial de B. Pero esta carga negativa, sabemos que se va a mover de las zonas de bajo potencial a las zonas de alto potencial. Entonces, se va a mover en esta dirección. Y en algún momento, entonces, esa carga menos Q va a encontrarse en ese punto donde el potencial vale B sub B. Entonces, eso tiene una energía de configuración eléctrica que es igual a menos Q por el potencial de A. Entonces, ¿en cuánto ha cambiado la energía eléctrica de la configuración? Bueno, es simplemente la diferencia entre la energía final y la energía inicial. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Menos Q por B sub A menos Q por el potencial de B sub B. Y eso da delta U igual a Q por el potencial de B
menos el potencial de A. O sea, y esta diferencia, aquí ya tomé esto como valor positivo. ¿De acuerdo? Esto ya es un valor positivo. Entonces, ¿esta diferencia cómo es? Esta diferencia es negativa. Por lo tanto, delta U también es negativa. Entonces, delta U es menor que 0. Dicho de otra manera, si el campo eléctrico mueve cargas positivas o negativas, eso siempre va acompañado de una disminución de la energía eléctrica disponible. ¿De acuerdo? Y en cuanto cambia la energía eléctrica disponible, es simplemente la carga por la diferencia potencial en que ella se mueve. No sé si quedó claro. Si esta carga que se está moviendo, ya sea la negativa o la positiva, se mueve libremente en este medio, entonces lo que va a pasar es que esta carga va a ir adquiriendo energía de movimiento, va a ir aumentando su velocidad. Entonces la pérdida de energía eléctrica o la disminución de energía eléctrica se transforma en ese caso, en energía cinética. Si esta se mueve en un medio en un medio conductor y no puede ir cambiando su velocidad debido a la interacción con el medio, entonces lo que vamos a observar es que la disminución de energía eléctrica hace que el medio aumente su energía térmica, o sea, en lenguaje simple, el medio se calienta o aumenta su temperatura. Entonces hay una transformación de energía eléctrica en energía térmica, en ese caso. Entonces, veamos Profe, el... Sí, ¿podría sí, repetir lo que recién dijo para anotarlo? ya. Entonces, imagínate que lo que tú tienes es lo siguiente, que la carga no se puede mover libremente acá. Si se pudiera mover libremente, la pérdida o la disminución de energía eléctrica se transforma simplemente en energía cinética. Pero puede ocurrir que esta carga esté dentro de un medio conductor y ese medio no permite que esta carga vaya aumentando su velocidad. Sin embargo, al pasar esta carga de este valor de potencial a este otro valor de potencial, hay disminución de energía eléctrica. Entonces, esa disminución de energía eléctrica hace que la temperatura de este medio, por donde las cargas se están moviendo, aumente. Entonces, en ese caso, hay una transformación de energía eléctrica en calor. Eso es lo que dije. No sé si quedó claro. Sí, exacto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, veamos el movimiento de cargas en un medio en el cual las cargas pueden cambiar su estado de velocidad. Entonces podemos hacer un balance de energía de la siguiente manera. Entonces, si solo actúa sobre una carga la fuerza generada por un campo eléctrico, la energía mecánica se conserva. Entonces podemos hacer un pequeño repaso de física 130. La suma de una energía de movimiento más la energía
potencial de algún tipo, eso es lo que define la energía mecánica. Entonces, los cambios de energía mecánica tienen que ser igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Entonces, si estamos suponiendo que sobre una carga actúa solamente la fuerza debido al campo eléctrico, esa fuerza es conservativa. Y si no hay ninguna otra, entonces este término se va a cuánto a cero. Entonces, para el movimiento de cargas en presencia de un campo eléctrico, se cumple que la suma de los cambios de energía cinética más los cambios de energía potencial, eso, eléctrica, eso tiene que ser igual a cero. Si esto aumenta, entonces esto disminuye en la misma cantidad. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, podríamos partir con algo simple. Supongamos que tenemos acá una esfera no conductora con carga Q. Y a una cierta distancia del centro de la esfera, entonces ponemos acá una carga negativa. Entonces, ¿hacia dónde siente la fuerza la carga negativa debido al campo eléctrico creado por la esfera no conductora? ¿Hacia dónde va dirigida esa fuerza? Hacia la Hacia izquierda. la esfera, ¿no? Hacia la izquierda, porque es una fuerza, ¿no es cierto?, atractiva. Bueno, esta carga negativa es una partícula, entonces debería tener una masa m. M es la masa de esa partícula cargada negativa. Entonces, si la soltamos ahí, la dejamos en reposo, que se pueda mover, entonces va a comenzar a moverse hacia la izquierda. Y entonces, a medida que se va acercando a la esfera, entonces va a ir aumentando, digamos, su velocidad. Y la velocidad va a ser más grande que ahí. Entonces, uno podría calcular, bueno, con qué velocidad o qué magnitud de velocidad va a tener esta partícula cuando impacte con la superficie de la esfera. Entonces, como la fuerza va cambiando de intensidad, el estado de aceleración que tiene esa partícula no es constante. Por lo tanto, no pueden ocupar una fórmula de cinemática que es válida para aceleración constante, o sea, del tipo velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Eso no se puede ocupar porque aquí la fuerza es variable. Sin embargo, a partir de la energía es muy fácil de encontrar esa solución. Entonces, supongamos que inicialmente la partícula se encuentra R sub I de inicial
respecto al centro de la esfera. Entonces, si conocemos dónde se encuentra inicialmente respecto al centro de la esfera, podemos calcular la energía eléctrica de la configuración esfera carga ubicada en esta posición. Es fácil. La energía inicial es el potencial debido a la esfera evaluado a dónde, en la posición donde se encuentra inicialmente la carga, por el valor de la carga puesta en ese punto. Y en este caso, como la carga es negativa, la energía de esa configuración es negativa. Cuando la partícula impacte o llegue a la superficie de la esfera, entonces lo que vamos a tener es una energía final que es igual al potencial de la esfera evaluada ¿dónde? En su superficie por el valor de la carga. La carga es negativa. Así que nos queda de esa manera. Entonces, el cambio de energía eléctrica es igual, ¿no es cierto?, a la diferencia entre ese término y ese término. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Nos va a quedar menos, ¿no es cierto?, el potencial debido al campo de la esfera en R por Q, y aquí quedaría más, entonces, el potencial de la esfera donde se encuentra inicialmente la carga por Q. Entonces, delta U es igual a Q por esa diferencia de potencial. ¿Ya? Por el potencial de la esfera evaluada en RI menos el potencial de la esfera evaluada en su superficie. Y eso, ¿no es cierto?, es el cambio de energía eléctrica. Entonces, ¿cuánto vale este potencial evaluado donde está inicialmente la carga? Como en puntos exteriores, la esfera cargada se comporta igual que una carga puntual, entonces ese potencial es 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga total de la esfera, dividido por la distancia RI, a la cual se encuentra ese punto. Y el potencial de la esfera justo en su superficie, entonces es 1 partido por 4pi epsilon 0, Q partido por el radio de la esfera. Entonces, y aquí me faltó multiplicar por Q. Me estaba quedando. Entonces, el cambio de energía eléctrica es 1 partido por 4pi epsilon 0. La carga de la partícula, ahí ya hay que tomarla como cantidad positiva, ¿no es cierto? Porque ya consideramos que era negativa por la carga de la esfera. Y aquí nos queda 1 partido por RI menos 1 partido por R. Como esta distancia es mayor que esa, ¿cierto? Entonces, este número que está acá es más chico que ese. Por lo tanto, este delta U es una cantidad negativa. Entonces, y ahora lo que debemos de considerar es cuánto vale esto. Eso es el valor final menos el valor
inicial. Entonces esto es un medio de la masa por la velocidad final o la velocidad con que llega a la esfera menos un medio de la masa por la velocidad inicial que tiene en R igual RI. Si parte del reposo, entonces esto vale 0 simplemente. Entonces lo que se debe cumplir es que 1 partido por 4pi epsilon 0 por esta diferencia más esto eso tiene que ser igual a 0. Entonces se puede predecir, si uno conoce la velocidad con que tiene la partícula en esa posición espacial, entonces uno puede calcular, digamos, con qué velocidad va a tener cuando impacte con la superficie de la esfera. Con esa ecuación que es bastante simple y no tenemos que resolver la ecuación diferencial del movimiento de ella, con aceleración variable. No sé si quedó claro eso. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Profe, ¿puedes subir un poquito? Por supuesto. Ahí, Tú me dices, ¿ahí? ¿Está bien? Me avisas cuando... la última parte nomás. ¿Ok? Al tiro, profe. Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, un anillo cargado y una carga puntual. Se podemos dibujar acá un anillo. Entonces, y carga con mayúscula. Aquí podemos dibujar el eje de simetría esto. Ahí. Ahí estaría el centro. Y aquí ponemos una carga menos Q y la dejamos que se mueva. ¿Hacia dónde debería moverse? Hacia el anillo. Hacia el anillo. En la dirección de la fuerza eléctrica. O, equivalentemente, desde la zona de alto potencial, perdón, de la zona de bajo potencial a la zona de alto potencial. ¿Se acuerdan cuánto valía si esto es Z? Entonces, ¿cuánto valía el potencial debido al anillo a una distancia Z? ¿Se acuerdan cuánto valía eso? La constante por Q partido en La constante, la raíz de R claro, cuadrado más R cuadrado. 4pi, claro, la carga total del anillo partido por la raíz de
R cuadrado más Z cuadrado. Ese es el potencial debido al anillo. El potencial máximo, el valor máximo del potencial, esto está referido al infinito, donde el potencial en el infinito lo hicimos igual a cero. Recuerden que ese es el convenio para esto. El máximo potencial lo tenemos justo acá en el centro de la esfera, del anillo. Entonces, a medida que nos vamos alejando, el potencial va disminuyendo. Por lo tanto, la carga negativa le gusta moverse de las zonas de bajo potencial a las zonas de alto potencial. Entonces, se va a mover en esa dirección. ¿Cómo se puede predecir? De una manera simple. Si esta carga la soltamos o la dejamos libre en esa posición, ¿con qué velocidad va a llegar al centro del anillo? Nuevamente, la fuerza no va a ser constante, va a depender la fuerza que siente esta carga, la intensidad de esa fuerza va a depender en qué posición se encuentra. Entonces, nuevamente no podemos ocupar una ecuación de cinemática válida para aceleración constante. Entonces tendríamos que resolver la ecuación diferencial del movimiento. Y esto resulta ser más complejo. Mejor lo tratamos desde el punto de vista de la energía. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que delta U más delta Q, o al revés el orden da lo mismo, eso tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cuánto vale la energía inicial eléctrica? Es igual a 1 partido por 4pi epsilon 0 Q partido por raíz de R cuadrado más ZI, la coordenada Z inicial donde se encuentra la partícula, entonces por la carga Q. Pero esta carga Q es negativa, así que esa energía es negativa. Y si queremos entonces analizar la situación cuando pase por el centro, entonces la energía eléctrica final va a ser igual al potencial debido al anillo, 4pi epsilon 0, la carga del anillo evaluada, ¿no es cierto? Potencial evaluado en z igual 0. Así que quedaría R. Multiplicado por la carga menos Q, eso nos da, ¿no es cierto?, la energía final de la configuración. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente cuánto vale esto. Y si la carga parte o la dejamos, la soltamos, parte del reposo, la energía cinética inicial vale 0. Entonces, toda esa pérdida de energía eléctrica se transforma ahí en energía cinética cuando pase por ese punto. No sé si quedó claro. Entonces, la solución es bastante simple. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? Perfecto. sí, de acuerdo. Sí, profe. Veamos otro. Ya, gracias. Veamos otro asunto. Entonces, la idea es la siguiente. Si conocemos una distribución de carga, entonces podemos determinar el campo eléctrico debido a ella. ¿Cierto? Ya sea
por Coulomb, o ya sea por ley de Gauss, si es que hay simetría. Conocido el campo, podemos asignar valores de potencial a diferentes puntos del espacio. Por medio de la relación que hemos estado trabajando. El potencial en un punto va a ser el potencial de referencia menos la integral desde la referencia al punto de E punto de L. E punto de L. Y esa integral, recuerden, realizada entre dos puntos del espacio tiene el mismo valor por cualquier trayectoria que se siga para ir de un punto al otro. Así que hay una completa libertad. En definitiva, si conocemos la distribución de carga, a través del campo eléctrico podemos determinar, ¿no es cierto?, el potencial que le asignamos a diferentes puntos del espacio. Otra manera es, si nosotros utilizamos como referencia un punto muy lejano a la distribución de carga y le asignamos un valor de potencial cero a esa referencia, entonces, sin la necesidad de pasar por el campo eléctrico, podemos asignar valores de potencial, sin necesidad de conocer el campo eléctrico. Y lo que hacíamos era lo siguiente. Aquí podemos tener una distribución, puede ser continua o discreta de carga. Supongamos que es continua. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Tomamos una carguita muy pequeña de esa distribución, se comporta como carga puntual, entonces el potencial que produce esa carguita muy pequeña en ese punto es un potencial chiquitito y es igual a 1 partido por 4pi epsilon 0 la carga de Q por la distancia a la que se encuentra el punto respecto a la carga de Q. Entonces el potencial para diferentes puntos del espacio, ¿no es cierto?, producido por todo ese cuerpo cargado es simplemente 1 partido por 4pi epsilon 0 la integral de Q partido por R. Y esa integral debe incluir, ¿no es cierto?, todas las cargas del cuerpo cargado. El caso más simple fue el caso del anillo, en que todos los de Q estaban a la misma distancia del punto donde estábamos calculando el potencial. Entonces, esto lo pudimos sacar de la integral y nos quedó la integral de Q, y la integral de Q fue simplemente la carga del anillo. Ese fue el caso más fácil. Después analizamos el potencial debido a una línea cargada. Y también vimos entonces que conocido el campo, pudimos determinar valor de potencial, como el caso de la esfera o el caso de la carga puntual. Pero la pregunta es la siguiente. Si se conoce, a ver, si no se conoce la distribución de carga, ¿cómo? Pero se conoce
Valores de potencial. ¿Será posible determinar el campo eléctrico? Esa es la pregunta. Entonces, esto es como el proceso inverso. Si conocemos la función potencial, entonces, ¿cómo podemos determinar el campo eléctrico? ¿Será posible eso, no? ¿Qué creen ustedes? Todo es posible. Todo es posible. Buena respuesta. Entonces, veamos lo siguiente. Veámoslo primero en una dimensión. Entonces, supongamos que esa es la dimensión del espacio X. Entonces, aquí tenemos dos puntos o dos regiones a lo largo de esa dirección X. Entonces, aquí tenemos en ese punto un potencial que no sabemos cuánto vale, mientras tanto, que tiene un valor V de X. Y aquí tenemos otro punto en que ese está ubicado en X más de X, más delta X. Entonces, supongamos que existe un campo para allá que tiene la dirección X. O sea, si hay una diferencia potencial, entonces tiene que haber un campo. Entonces, si dibujamos el campo para allá, entonces significa que el potencial de acá es mayor que el potencial de ahí. ¿Cierto? Entonces, lo que podríamos decir es lo siguiente. Vamos a ocupar como referencia el potencial V de X y vamos a determinar el potencial que hay en X más delta X. Entonces podríamos decir lo siguiente. El potencial que tenemos en X más delta X, ¿no es cierto? Es igual al potencial que tenemos en X menos este término E sub X por delta X. Entonces, esto sería como un campo medio, valor medio del campo. Pero esto también es válido si nosotros comenzamos a acercar estos dos puntos, de tal manera que la separación entre esos dos puntos sea extremadamente pequeña. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. B de X más delta X, esto sería como un campo medio, menos B de X, y aquí podemos pasar delta X, y eso es igual a menos este campo medio de X. Entonces, esto es válido si delta X tiende a chiquitito. Tiende a un valor chiquitito. Es válido eso, ¿no? Esa relación. Si No. acercamos este Sí. punto a este otro, ¿es válido, no? Sí, claro que es válido. Entonces, si nosotros Parece muy tomamos, ¿a qué se parece? Si tomamos
delta X es chiquitito, Parece, un valor chiquitito. se parece a la La fórmula de la derivada. derivada por límite. Se parece a una derivada. Entonces, si nosotros tomamos el límite de esto, cuando delta X tiende a 0, eso se transforma en una derivada. Y esto ya no es un valor medio de X, sino que es el valor de X, el valor del campo existente, ¿cierto?, en esa región. Entonces, si tomamos el límite, cuando delta X tiende a lo más chiquitito posible, pero no puede ser 0, de b de X más delta X menos b de X, partido por delta X, eso no es otra cosa que la derivada del potencial respecto de la coordenada X. Entonces, el campo eléctrico paralelo al eje X resulta ser igual a menos la derivada de la función potencial respecto de X evaluado en un determinado punto. Entonces, el campo se puede obtener a partir de la derivada del potencial respecto de la dependencia del potencial. Bueno, ¿y qué pasa si trabajamos como en 3 dimensiones? Entonces, que el campo eléctrico tenga una componente EX más una componente EY, J, digamos, más una componente EZ, K, donde aquí estoy sobre escribiendo, ahí sí, donde estas cantidades pueden ser positivas o negativas, dependiendo de hacia dónde apunte el campo. Si el campo eléctrico tiene 3 componentes, eso significa que el potencial eléctrico no puede ser constante a lo largo de las 3 direcciones. Entonces, lo que vamos a tener que el potencial eléctrico va a ser una función de X, e Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcularíamos la componente X del campo? La componente X del campo queda determinada por esto. ¿Cómo queda determinada la componente Y del campo? Sería la dependencia del potencial con la coordenada Y y la componente Z, la dependencia del potencial con la coordenada Z. Entonces, el campo eléctrico, en sus 3 componentes, queda escrito así, menos, aquí quedaría dB en dx, y más dB en dz k, más dB, no, esto era, bueno, es que lo noté en otro orden, digamos el mismo orden, de I, J, más dB en dz k. Eso nos da, ¿no es cierto?, las componentes del campo eléctrico, calculando la derivada del potencial, la componente del campo eléctrico en una dirección es igual a menos la derivada del potencial respecto a la coordenada. Profe, entonces ¿Sí? para sacar el potencial en el espacio hay que sacar el vector gradiente al campo eléctrico. No, el gradiente al potencial lo que te da es el campo eléctrico. Ah, ya. ¿Conocen el operador Nabla ustedes o no? El operador Nabla. Esto se puede anotar, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Sí, Este sí, 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 operador sí. lo que hace es deriva y asigna direcciones. De a z k. Entonces, esto se puede anotar
en forma más compacta, el campo eléctrico es el operador nabla actuando sobre la función potencial. Bueno, aquí un comentario. Esto, el operador nabla es un vector. Entonces, si esto actúa sobre un escalar que aquí le puse phi, lo que se obtiene es un vector, ¿cierto? Esa operación se llama gradiente. En ese caso, gradiente de phi. Si el operador nabla opera sobre un vector, por ejemplo, un vector A, entonces lo puedo operar de dos maneras, a través del producto cruz. Y lo que se obtiene acá es un vector. Y esta operación se llama rotor de A. Pero el operador nabla también puede operar sobre un vector, por ejemplo A través del producto punto. Y lo que se obtiene acá es un escalar. Y esta operación se llama divergencia. Divergencia de A vector, del vector A. Entonces aquí el operador nabla está operando sobre un escalar, que es el potencial. Entonces, en palabras, podemos decir que el campo eléctrico es el gradiente, es igual a menos el gradiente de qué cosa del potencial. No sé si quedó claro. Entonces, si conocemos el potencial, la función potencial, derivando respecto a las direcciones correspondientes, uno puede obtener cuánto vale la componente del campo eléctrico en esas direcciones. ¿Por qué el signo menos? ¿Se entiende el signo menos, no? Veámoslo en una dimensión. ¿Por qué el signo menos? Porque se va acercando al punto, ¿no? No, veámoslo de una carrerita. Es bastante simple conocerlo. Supongamos que ahí tenemos b de x y aquí tenemos b de x más delta x. Entonces, lo que estoy indicando con la letra de mayor tamaño es que el potencial acá es más grande que el potencial ahí. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, ¿eso es positivo o negativo? ¿Esa diferencia es Negativo. positiva o negativa? Es negativo, negativo. Entonces, se me olvidó ahí, para que quede más claro. B de X. Eso es negativo. O sea, esa diferencia es menor que cero. Por lo tanto, la derivada del potencial respecto de X es una cantidad negativa. ¿Cierto? Sí. Es menor que cero. Pero ¿qué sabemos? Que el campo eléctrico apunta de las zonas de alto potencial hacia las zonas de bajo potencial. Entonces, si estamos diciendo que el potencial acá es mayor que acá, entonces lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico apunta para allá. Entonces, ese campo apunta en la dirección positiva o negativa del eje X. Si estamos diciendo Positiva. que positiva el eje X.
positiva del eje X. Pero esta diferencia es negativa. Entonces, si escribimos esto, X igual de B en dx, ¿es cierto esa igualdad? No. No. Esto es una cantidad positiva, ¿cierto? Esta es la intensidad del campo. Esto no tiene dirección. Es la magnitud del campo. Entonces, esto es una cantidad positiva. Pero esta es una cantidad negativa. Por lo tanto, la única manera que podamos lograr que se cumpla la igualdad es agregar aquí un signo menos. De ahí sale, ¿cierto?, el signo menos. Y ahora a esto le podemos poner adorno. ¿Qué es lo que podemos? ¿Cómo lo podemos adornar esto? Bueno, aquí agregamos una flecha. Entonces ahí pasamos a una escritura vectorial. Si esto es negativo, entonces el campo hacia dónde apunta, en la dirección positiva del eje de las X. Entonces, si agregamos esta flecha, entonces tenemos que agregar acá la dirección que tiene, el sentido que tiene el campo. Y así queda. No sé si fui claro. Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente. Veamos. Supongamos que tenemos ahí una carga puntual. Entonces, aquí tenemos un punto ahí, distante a una distancia R. Entonces, acá el campo tiene solamente dependencia radial, ¿cierto? El campo en todos los puntos es radial. Entonces, ¿cuánto vale el potencial debido a la carga punto en ese punto? El potencial debido a la carga puntual en ese punto. ¿Sabemos cuánto vale? B igual 1 partido por 4pi epsilon 0 Q partido por la distancia. ¿No es cierto? Entonces, el campo es radial. Todas las direcciones es radial. Entonces, el campo radial debería ser igual a menos la derivada de la dependencia del potencial respecto de esa coordenada. 1 partido por 4pi epsilon 0 Q partido por R. ¿Y cuánto vale la derivada de 1 partido por R? Logaritmo natural. No, pues es la Ah, integral. menos 1. La derivada respecto de R de 1 partido por R es menos 1 partido por R cuadrado. R cuadrado. Entonces, el campo en R es igual a menos 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga por esa derivada. Y esa derivada vale menos 1 partido por R cuadrado. Entonces ahí llegamos a que el campo es radial, ¿no es cierto? Y su magnitud es 1 partido por 4pi epsilon 0 Q partido por R cuadrado. ¿Qué dirección? R top. Ahí está. ¿De acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, toman acá, ¿dónde está esto? Está bien acá. Acá, por ejemplo,
a lo largo de esta línea, el potencial depende solamente de la coordenada z. Entonces, si ustedes calculan el gradiente o la derivada del potencial respecto de z, con el signo menos, les va a dar ¿qué cosa? La intensidad del campo. La intensidad y la dirección que tiene el campo producido por eso. Ustedes ya conocen cuánto vale el campo debido a un anillo, eso lo calculamos en clase anterior, así que deriven esto respecto de z, ¿no es cierto? Le ponen el signo menos a esa derivada y van a obtener la componente del campo a lo largo del eje Z. No sé si quedó clara esta idea. Sí, profe. Profe, yo- Perfecto.